Me llamo Mariana Velázquez. Tengo 67 años y durante la mayor parte de mi vida adulta he sido una mujer que se enorgullecía de su fortaleza, paciencia y el cuidado que ponía en las vidas que construí, con las personas que amé. Pero nada en todos estos años me pudo haber preparado para la mañana después del funeral de Javier. Las calles de Querétaro estaban inusualmente tranquilas con la luz del sol primaveral reflejándose en las banquetas húmedas como si dudara en iluminar el día. Conducía despacio aferrándome al volante envuelta en mi abrigo negro, con el aroma persistente de los lirios de la iglesia pegado a mi ropa. Apenas unas horas antes, el ataúd de Javier había sido descendido a la tierra y ahora la casa que compartimos durante casi 3 décadas me esperaba. Nuestra casona colonial con su escalera de madera tallada y techos altos debería verse y haber sido un refugio, un lugar donde los recuerdos se guardaban en cada rincón. Sin embargo, al acercarme a la reja principal, un escalofrío sutil me recorrió la nuca. El patio estaba vacío, la mañana silenciosa, salvo por el leve rasguño de un rastrillo en el sendero del jardín. Ayer, al salir de la casa, lloré junto a familiares y amigos, dejando todo en orden como Javier hubiera querido. Pero ahora, al subir al pórtico, el aire se sentía diferente. La puerta principal estaba ligeramente desencajada. El cerrojo brillaba bajo la luz matinal de una manera que parecía demasiado nueva, demasiado intencional. Apoyé la mano en la puerta sintiendo la madera fría y la empujé. El familiar aroma a cedro y muebles pulidos estaba ahí, pero algo no encajaba. La silla favorita de Javier, donde siempre leía por las noches, estaba ligeramente ladeada. Una pequeña alfombra cerca de la escalera se había movido. Nada que debiera estar fuera de lugar, pero cada detalle gritaba que la casa no había estado sola. Me detuve en el vestíbulo con el corazón latiéndome con fuerza. El duelo me pesaba así más que cualquier cosa que hubiera cargado antes, pero ahora se mezclaba con una tensión aguda y desconocida. Mis ojos recorrieron las habitaciones notando cada mínima alteración. Una foto familiar en la mesa del pasillo estaba inclinada como si alguien la hubiera empujado. Los cojines del sofá estaban ligeramente desordenados con el toque descuidado de alguien que no pertenecía aquí. Tragué saliva con la garganta apretada y avancé más adentro. Cada paso resonaba contra los techos altos, un sonido hueco que parecía demasiado fuerte en el extraño silencio. La casa se sentía así, la vez familiar y extraña. Un recipiente de recuerdos ahora contaminado por la incertidumbre. Javier siempre mantuvo todo en orden meticuloso, de una manera que brindaba consuelo, pero esta mañana sentía que el santuario que había construido para nosotros se me escapaba lentamente de las manos. Exhalé despacio intentando calmar mis manos temblorosas y me dirigí a la sala. La silla junto a la chimenea, la silla de lectura de Javier volvió a captar mi atención. Estaba colocada de forma ligeramente distinta, lo suficiente para inquietarme. Mi pulso se aceleró y una fría certeza se asentó en mí. Esta mañana no sería como ninguna otra. Algo había cambiado, y la casa que siempre fue nuestra ya no ofrecía el consuelo de antes. Apenas había dejado mi bolso en el pasillo cuando el sonido de pasos pesados resonó desde la sala. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, la puerta principal se abrió de golpe, y ahí estaba él. Esteban Morales, el hijo mayor de Javier, de pie, con una postura rígida que no dejaba espacio para negociaciones. Sus ojos fríos e inflexibles recorrieron la habitación y se posaron en mí con una mezcla de autoridad y desprecio. «Esta propiedad ahora vuelve a la familia de sangre», anunció su voz firme y casi triunfal. «Haz tus maletas y vete». Por un momento me quedé paralizada, incapaz de procesar las palabras. Mi hogar. Nuestro hogar.
El lugar que compartí con Javier, lleno de décadas de risas, duelos y momentos cotidianos de calma, de repente era declarado ajeno a mí. Mis manos se aferraron al borde de la barandilla de la escalera mientras la incredulidad se retorcía en mi pecho, como algo vivo. No entiendo, logré decir mi voz firme, a pesar del temblor que sentía por dentro. Este ha sido nuestro hogar. Javier construyó esta vida conmigo. La expresión de Esteban se endureció. Javier ya no está. No eres de la familia. Así funciona aquí. Siempre ha sido así, siempre lo será. La casa, la tierra, todo pasa por la línea de sangre. Una sensación de impotencia comenzó a apoderarse de mí. 8 años de matrimonio, 8 años de decisiones y sueños compartidos reducidos a nada, con una sola declaración. Mi pulso se aceleró mientras la rabia y la tristeza chocaban. ¿Cómo podían descartar con tanta fría certeza la vida que Javier y yo construimos juntos? Miré a mi alrededor notando los sutiles cambios en la sala. Los muebles parecían inclinarse en direcciones desconocidas. Los cuadros estaban ligeramente desalineados y los cojines que Javier arreglaba con cuidado ahora estaban desordenados. Era como si ya estuvieran reclamando la propiedad, borrando mi presencia antes de que pudiera siquiera responder. Esteban dio un paso adelante y sentí el peso de su autoridad oprimiéndome. Detrás de él, su hermano menor, Adrián, permanecía en la sombra cargando un montón de papeles y lo que parecía un jarrón antiguo, el favorito de Javier. Tomás, el menor, rondaba cerca de la escalera observando mi reacción con una expresión indescifrable. Sus movimientos coordinados tan calmados y metódicos hacían que la intrusión pareciera orquestada, como si mi papel en esta casa nunca hubiera importado realmente. Tragué saliva forzándome a mantener la compostura. Javier nunca hubiera querido esto. Dije en voz baja más para mí misma que para ellos, aunque sabía que me habían escuchado. Los labios de Esteban se torcieron en una sonrisa satisfecha. Javier fue demasiado blando contigo, pero las reglas no se doblan por sentimentalismos. Esta es una propiedad de la familia. Nunca estuviste destinada a quedártela. Sentí el aguijón de sus suposiciones. Todos esos años, todas esas reuniones familiares donde fui tolerada pero nunca aceptada, pasaron por mi mente. Deseres sutiles, críticas susurradas, exclusiones casuales de conversaciones, habían contado con que me mantuviera en silencio, con que aceptara mi papel como forastera. Tomé una respiración profunda presionando mis manos contra mis costados como para anclarme. La habitación se sentía más pequeña, más pesada, como si las paredes mismas me aplastaran, y aún así, en medio del shock y la rabia creciente, una parte de mí comenzó a despertar. Ya no era solo una testigo pasiva de su control. La clara injusticia de sus palabras encendió algo dentro de mí, una insistencia silenciosa de que la vida que Javier y yo compartimos no era suya para borrar. Cuando Esteban se giró para señalar el pasillo, indicando a Adrián y Tomás que comenzaran a mover mis cosas, di un paso adelante, mi mirada firme. Este enfrentamiento apenas comenzaba. Mientras veía a Adrián y Tomás llevar las primeras cajas hacia la puerta principal, mi mente se deslizó hacia atrás sin que lo pidiera, pero con insistencia, a los años que Javier y yo pasamos juntos. 8 años. 8 años de mañanas tranquilas, charlas nocturnas con un café y el ritmo suave de una vida construida sobre confianza y comprensión. Recordé la primera noche que llegamos a esta casa. Javier insistió en que explorara cada rincón a mi propio ritmo, mostrándome los detalles que amaba, cómo la luz del sol se derramaba por el suelo de la biblioteca, al atardecer el suave crujido de la escalera, al subirla lentamente, el aroma hasta roble pulido que impregnaba cada esquina.
Me tomó de la mano mientras recorríamos cada espacio, susurrando pequeños chistes privados que hacían que las paredes se sintieran menos como un monumento a su familia y más como un hogar que podíamos habitar juntos. Incluso cuando la novedad se desvaneció, Javier nunca dejó de cuidar los pequeños detalles. Solía dejarme notas en lugares inesperados, un pedazo de papel doblado dentro de un libro que estaba leyendo, un recordatorio para tomar agua durante mis largos turnos en el hospital, un dibujo de algo gracioso que había visto en su caminata matutina. Eran estas atenciones silenciosas su manera de notar todo y nada y a la vez, las que tejieron el tejido de nuestra vida juntos. Recordé los domingos en el jardín donde él tarareaba suavemente, mientras cuidaba las rosas y hortensias, enseñándome la paciencia necesaria para hacer florecer tallos tercos. Podía ver su rostro claramente concentrado y tierno, sus manos suaves, mientras me mostraba cómo podar sin dañar la planta. Esas tardes eran tan comunes, tan domésticas, pero se sentían monumentales en su intimidad. Las noches traían su propia magia tranquila. Javier preparaba café mientras yo me acomodaba en la silla junto a la chimenea, con un libro en la mano. A veces se unía a mí, a veces solo me observaba su presencia cálida suficiente para llenar la habitación. Hablábamos poco, no porque faltaran palabras, sino porque nos entendíamos profundamente. Nuestros silencios nunca estaban vacíos, estaban llenos de consuelo, de familiaridad, de historia compartida. Y sin embargo, tan vívidos como eran estos recuerdos, ahora chocaban violentamente con el presente. La voz de Esteban, aguda y autoritaria, resonaba en mis oídos. «Haz tus maletas. Esta propiedad pertenece a la familia de sangre». Las palabras me parecían incongruentes con la vida que Javier y yo construimos, una vida marcada por la gentileza y el amor. La disonancia entre el calor de nuestros años juntos y la fría hostilidad que invadía nuestro hogar, era casi insoportable. Recordé cómo Javier me defendió en innumerables reuniones familiares cuando comentarios sutiles o miradas punzantes intentaban recordarme que no era realmente una de ellos. Él permanecía en silencio firme, asegurándose de que supiera que pertenecía aquí, incluso cuando el resto de la sala me hacía sentir invisible. Y ahora con él, ausente, casi podía escuchar su voz en mi mente firme y serena, instándome a no dejar que su crueldad definiera mi lugar en el mundo. Tomé una respiración lenta, dejando que los recuerdos me envolvieran agridulces y pesados. 8 años de alegría compartida, de cuidado suave y devoción mutua, no habían sido borrados. Ese amor aún existía en la casa, en el jardín, en los libros y muebles que llevaban rastros de la presencia de Javier. Era mío para conservar incluso si otros intentaban quitármelo todo. Y mientras avanzaba para interceptar a Adrián, para proteger lo que quedaba de mi vida, aquí sentí esa fuerza silenciosa, asentarse en mis huesos, cargando el peso de los años y el amor que los construyó. Mientras estaba en el centro de la sala con la luz matutina capturando los bordes de los muebles pulidos, mi mente vagó hacia los primeros días de nuestro matrimonio. Pensé que entrar en la casa de los Morales traería calidez, aceptación, tal vez incluso un sentido de pertenencia. En cambio, rápidamente se convirtió en un paisaje de hostilidad sutil, tan cuidadosamente disfrazada, que podía descartarse como casualidad o malentendido. Recordé la primera cena en su casa. Esteban me saludó cortésmente, pero sus ojos parecían medirme contra un estándar invisible. Clara, su madre elegante y precisa en sus palabras, ofrecía cumplidos con un leve toque de condescendencia. «Es admirable que hayas logrado estudiar enfermería mientras trabajabas, querida», dijo su tono cuidadoso, pero con un dejo de incredulidad.
La mayoría de nuestras hijas nunca han tenido que esforzarse tanto. Los chicos no eran diferentes. Adrián y Tomás eran lo suficientemente corteses en la superficie, pero podía sentir los pequeños cambios en sus posturas cada vez que entrabas a una habitación, las pausas sutiles en la conversación, cómo la risa se apagaba un poco antes de lo esperado. Javier también lo notó, por supuesto, y me ofrecía consuelo en privado. Pero esos momentos hacían poco para protegerme de la acumulación de años de rechazo silencioso y corrosivo. Había fiestas donde me sentaban al final de la mesa deliberadamente colocada cerca de las paredes, como para reforzar mi estatus de visitante, no de nuera. Las conversaciones a mi alrededor a menudo se detenían o cambiaban cuando me acercaba las palabras cuidadosamente elegidas para evitar incluirme. A veces captaba a Clara susurrando con Esteban o un primo frases que hacían que mi pecho se apretara. Es buena, supongo, pero no es de los nuestros. Nunca fue crueldad directa. Era algo mucho más agotador, recordatorios constantes y sutiles de que era una forastera. Recordé la frustración de Javier en esos momentos. Intentó defenderme con cortesía, redirigiendo comentarios o insistiendo en que yo era completamente parte de la familia. Sin embargo, incluso él estaba limitado por el arraigado sentido de jerarquía, las reglas tácitas que dictaban quién pertenecía y quién no. Su legado, dijo Esteban una vez, no es solo propiedad, sino decoro. Y entonces, y ahora parecía que todo sobre mi presencia se medía contra ese estándar. La comprensión de la frialdad calculada de la familia me golpeó más fuerte que el esfuerzo físico de verlos empacar nuestras pertenencias. Su hostilidad había sido un peso constante e invisible, moldeando mi vida de maneras que apenas había reconocido hasta esa mañana. Cada sentimiento cortés, cada cumplido velado, cada sonrisa forzada, habían sido parte de un patrón, un mensaje de que no importaba lo que Javier y yo hubiéramos construido juntos, la verdadera pertenencia siempre sería de la línea de sangre. Dejé que el recuerdo se asentara, dejando que la rabia y la tristeza me envolvieran. Era un duelo silencioso e insidioso, uno que se había acumulado durante años y ahora se revelaba en la cruda realidad frente a mí. Adrián y Tomás movieron otra caja mirándome con desprecio casual, y sentí una feroz necesidad de afirmar mi lugar, de recordarles que la historia que compartimos, Javier y yo, no era suya para borrar. Enderecé mis hombros y enfrenté sus miradas, dejando que vieran que la paciencia silenciosa que había mantenido durante años no había disminuido mi resolución. La magnitud completa de su frialdad era clara, pero también lo era mi determinación. Mientras Adrián levantaba la última caja del aparador, di un paso atrás y dejé que mi mirada vagara por la sala, intentando calmar mis pensamientos acelerados. El desorden de los muebles y las pertenencias hacía más que inquietar el espacio. Me recordaba cada desaire sutil que había soportado a lo largo de los años. Y mientras estaba allí, una claridad comenzó a surgir, uniendo un patrón que había sentido pero nunca reconocido completamente. Empezó con las fiestas. Recordé cómo año tras año me sentaban al final de la larga mesa del comedor. La distancia entre mí y el centro de la familia era una declaración silenciosa. Primos y tías se inclinaban unos hacia otros hablando libremente, mientras mi presencia solo era reconocida con asentimientos corteses. Había un ritmo calculado en sus reuniones, una coreografía que no noté. Al principio la risa se apagaba, justo cuando me unía a la conversación. Una pausa en la música de las dinámicas familiares, como si el aire mismo hubiera cambiado. Luego vinieron las comparaciones susurradas.
Todavía podía escuchar la voz de Clara en más de una ocasión suave y medida, hablando en tonos destinados a llegar justo lo suficiente para que captara fragmentos. Es buena, supongo, pero no es como las demás. Las chicas de nuestro círculo, incluso Adrián y Tomás, sutiles en sus observaciones, a veces me miraban con algo que oscilaba entre curiosidad y juicio. Hablaban de mi pasado, mis logros, mi carácter, como si catalogaran rasgos contra un estándar tácito, uno que nunca podría cumplir. Recordé otros momentos aparentemente triviales en su momento, que ahora formaban un mosaico de exclusión deliberada. Invitaciones que venían con advertencias sobre mi participación, reuniones programadas alrededor de mi trabajo, u obligaciones, comentarios casuales sobre cómo preferiría quedarme en casa o cuidar el jardín en lugar de asistir. Y cada instancia estaba enmarcada como cortesía, amabilidad o descuido inofensivo, pero la intención era inconfundible en retrospectiva. Incluso Javier lo notó, por supuesto. Intentó mitigar las crueldades sutiles, a veces cambiando de tema, otras veces llevándome aparte para ofrecer consuelo. Él entendía su comportamiento por lo que era una estrategia de larga data para preservar el sentido insular de decoro de la familia, para hacerme siempre consciente de que mi lugar era temporal, mi presencia tolerada y mi influencia limitada. Y ahora, bajo la cruda luz de esa mañana, era evidente que esta estrategia se extendía más allá de la mera exclusión social. Cuanto más observaba a Adrián y Tomás manejar nuestras pertenencias con autoridad casual, más evidente se volvía. Habían estado planeando esto, la eventual eliminación de todo lo que compartí con Javier, mucho antes de su fallecimiento. Cada arreglo navideño, cada comparación sutil, cada invitación o comentario que me hacía dudar, había sido un ensayo para este momento, una preparación tanto para ellos como para mí. El patrón se extendía a lo largo de los años, tejido en la trama de nuestras interacciones, invisible hasta ahora, pero innegable en su intención. Sentí una mezcla de furia y tristeza, el sabor amargo de la comprensión agudo en mi lengua. La paciencia me había permitido soportar innumerables pequeñas injusticias, aceptar sonrisas corteses y desvíos amables, pero la claridad de su orquestación no dejaba espacio para el silencio continuo. Cada exclusión medida, cada comparación susurrada, cada marginalización deliberada, no había sido accidental. Había sido preparación. Y ahora, mientras los veía maniobrar por mi casa como si nunca me hubiera pertenecido, entendí la profundidad de su planificación y la necesidad de afirmar mi lugar con intención deliberada. Me enderecé levantando la barbilla y encontrando la mirada de Adrián, mientras hacía una pausa con una caja en las manos. Los patrones del pasado habían revelado la verdad, habían subestimado mi conciencia, mi resolución, y la vida que Javier y yo construimos juntos. Y en ese momento, la determinación silenciosa que había tardado años en surgir plenamente, comenzó a afirmarse lista para enfrentar la exclusión meticulosa y calculada que había moldeado cada paso de mi vida matrimonial. Mientras permanecía en la sala viendo a Tomás y Adrián levantar cuidadosamente una foto enmarcada del mantel, mi mente volvió a los innumerables momentos en que Javier me protegió en silencio a menudo, de maneras que no aprecié completamente hasta ahora. El recuerdo era tanto reconfortante como doloroso, un recordatorio del amor que había llenado esta casa antes de que se convirtiera en un escenario de hostilidad. Recordé nuestra primera cena en la casa de los Morales. Esteban y Clara se condujeron con una cortesía gélida que me hizo estar plenamente consciente de cada palabra que decía, cada gesto que hacía. Sentía el peso de su escrutinio oprimiéndome, sutil, pero implacable.
Y sin embargo Javier estaba a mi lado, su mano rozando la mía, bajo la mesa una presencia pequeña pero anclada. Sus intervenciones silenciosas, simples y precisas desviaban las conversaciones de posibles humillaciones, redirigiendo la narrativa con suavidad para mantenerme a salvo. No eran solo los momentos obvios de defensa. Javier tenía una forma de observar a su familia sin llamar la atención, notando el menor cambio en la expresión de Clara cuando hacía un comentario despectivo, o la manera en que la postura de Adrián se tensaba cuando entraba en una habitación. Nunca me dejaba ver los cálculos que hacía, pero los resultados siempre eran evidentes. La frialdad sutil que podrías haberme aislado era suavizada por sus cuidadosas intervenciones. Había noches en las que nos sentábamos juntos después de los eventos familiares, y él relataba pequeños detalles, no para alarmarme, sino para reconocer que había visto las corrientes subterráneas. «Lo notan todo», dijo una vez tomando su café con esa expresión tranquila y firme que tanto amaba. «Pero eso no cambia quiénes somos, ni lo que hemos construido juntos». Esas palabras ofrecían consuelo, un escudo silencioso contra las microagresiones y exclusiones que parecían triviales en aislamiento, pero llevaban un peso acumulativo a lo largo de los años. Javier también creó pequeños espacios de afirmación. Cuando dudaba de mi lugar dejaba una nota metida en un libro que estaba leyendo, o un pedazo de papel doblado en la almohada, recordándome que importaba que mi voz tenía valor. Incluso en las rutinas aparentemente comunes, el arreglo de flores en la mesa, la selección de música para una noche tranquila, demostraba cuidado de maneras que reforzaban mi sentido de pertenencia. Su previsión se extendía más allá del presente. Anticipaba la crueldad sutil de su familia y preparaba el entorno y por extensión a mí para soportarlo sin perder confianza. Pensando en estos momentos me di cuenta de que la vigilia de Javier había sido constante, paciente y discreta. Había entendido que la protección no siempre era ruidosa o confrontacional. A veces era la atención silenciosa, la mano invisible que guiaba las circunstancias para protegerme del daño. Esos recuerdos ahora servían como un bálsamo contra la cruda tensión de la mañana, anclándome incluso mientras mi hogar era desmantelado a mi alrededor. Dejé que las evocaciones me envolvieran, sintiendo el peso del amor y la previsión de Javier. En una casa llena de hostilidad calculada y la fría certeza de la titularidad, su vigilia silenciosa había sido mi refugio. Y aunque ya no estaba la consciencia de su cuidado, su atención a los detalles pequeños y significativos me proporcionaba un reservorio de fuerza. Su amor medido pero inquebrantable había sido un escudo que ahora necesitaría empuñar por mi cuenta. Acababa de dejar la última foto enmarcada cuando escuché los murmullos, voces, provenientes del estudio, al final del pasillo. Al principio pensé que podría ser mi imaginación, pero el ritmo, los tonos familiares de Adrián y Tomás llevaban inconfundiblemente el peso de una conversación calculada. Me acerqué con cuidado cada paso silencioso intentando no ser vista. «Estarán fuera pronto», dijo Adrián, su voz baja pero confiada. «No va así pelear. Siempre ha jugado a la viuda educada». Tomás rió suavemente, un sonido destinado a tranquilizarse a sí mismo más que cualquier otra cosa. «Es mejor así. Una vez que Javier se haya ido, todo vuelve a nosotros. La casa, la tierra, la clínica, la familia de sangre primero». Las palabras me golpearon como un golpe físico resonando en el pasillo y asentándose fríamente en mi pecho. Familia de sangre primero. Todo lo que Javier y yo construimos, cada rincón de esta casa, cada memoria cuidadosamente dispuesta, durante décadas, reducido a una declaración condicional, en la planificación de alguien más.
Me apoyé contra la pared dejando que mi respiración se ralentizara lo suficiente para escucharlos con claridad. «No sabrá qué la golpeó», añadió Adrián. «Solo necesitamos que papá maneje el frente que la mantenga tranquila. Empacará sus cosas sin hacer ruido». El acuerdo de Tomás fue casi casual. Podemos empezar con los muebles, las antigüedades, los objetos de valor. Ella puede llevarse las cosas pequeñas, los recuerdos personales, lo que no valga nuestro tiempo. No era solo la eficiencia insensible de su planificación. Lo que me inquietaba era la suposición de que me harías a un lado en silencio, que la vida que Javier y yo compartimos podía ser reclamada por ellos sin cuestionamientos. 8 años de matrimonio, decisiones compartidas, inversiones conjuntas y rutinas diarias, todo tratado como arreglos temporales, placeholders, hasta que los verdaderos herederos pudieran tomar su herencia. Recordé cómo en el pasado sus conversaciones a menudo me rodeaban referencias envueltas en cortesía, pero cargadas de intención. Ahora esos patrones ocultos estaban al descubierto. Esto era la culminación de años de marginalización sutil, el plan explícito que había sospechado, pero nunca enfrentado completamente. Javier había sido meticuloso en sus garantías privadas, me recordé a mí misma. Incluso en vida me había protegido del peso total de sus planes, atendiendo cada detalle con previsión silenciosa. Pero escuchar a Adrián y Tomás hablar tan abiertamente con tanta confianza me recordó que mi protección dependía enteramente de las medidas legales que Javier había establecido, medidas que aún no había examinado completamente. Me acerqué un poco más esforzándome por captar cada palabra sin delatarme. Tomás continuó. «Papá quiere las sillas antiguas, primero las que tienen historia familiar. Ella tendrá algo de consuelo, pero el resto, eso nos pertenece por derecho. Ella sabe cuál es su lugar». Una rabia fría se filtró en mí, pero estaba templada por una claridad creciente. Había pasado estos últimos momentos absorbiendo el shock y el miedo, pero ahora podía ver el patrón en su totalidad. Cada exclusión sutil, cada comparación susurrada, cada arreglo de asientos orquestado en los eventos familiares, todo había preparado el camino para esta mañana. Esto no era malicia repentina, era un cálculo a largo plazo. Me retiré silenciosamente por el pasillo, mi mente acelerada recordando la planificación silenciosa de Javier, sus instrucciones, los arreglos legales que había insinuado a lo largo de los años. Tendría que actuar con cuidado deliberadamente, usando cada onza de previsión y valentía que él había inculcado en mí. Ellos asumían que sería pasiva. Asumían que era solo una ocupante temporal de una vida que Javier había construido. Y ahora esa suposición sería desafiada. De pie en el umbral del estudio, escuchándolos organizar nuestra vida sin mí, me di cuenta de cuánto estaba en juego. No solo posesiones, sino el reconocimiento mismo de la vida que Javier y yo compartimos. Esta mañana el tranquilo consuelo de nuestro hogar se había transformado en un campo de batalla y estaba decidida a afirmar mi presencia, incluso frente a su certeza. Estaba en el centro de la sala con los brazos cruzados, mientras Adrián levantaba cuidadosamente el aparador ornamentado y comenzaba a maniobrarlo hacia la puerta. Tomás apilaba cajas con la precisión de alguien catalogando tesoros, cada artículo marcado, ordenado y asignado mentalmente a un nuevo dueño. La habitación, antes familiar y reconfortante, se sentía extraña, despojada de calidez por la certeza en sus movimientos. Cada paso que daban, cada mirada intercambiada, reforzaba la cruda realidad que había estado tratando de negar. Esta familia no solo había ignorado mi lugar, había planeado sistemáticamente borrarlo. Las fotos en el mantel, retratos de Javier en varias etapas de su vida, ahora estaban inclinadas precariamente, manejadas sin cuidado ni reconocimiento.
La vajilla, una vez dispuesta con delicada atención, había sido empaquetada apresuradamente, y el reloj antiguo que Javier atesoraba estaba medio desmantelado en el suelo. Estaban moviendo más que objetos. Estaban intentando reescribir una historia que compartí con él, una vida que nunca aceptaron. Una ola de duelo me recorrió, pero estaba teñida de rabia. 8 años de matrimonio, rutinas compartidas, risas silenciosas y apoyo, todo reducido a posesiones en la mente de Esteban y sus hijos. La comprensión de que la familia de Javier veía mi vida con él como temporal era como una mano fría presionando mi pecho. Podía sentir mi pulso acelerarse, una mezcla de shock-furia y una claridad inesperada. Sin embargo, bajo la rabia comenzó a surgir un sentido de determinación. Javier siempre había creído en la preparación, en la previsión, en las defensas sutiles. Si había sido capaz de protegerme mientras estaba vivo, seguramente había pasos que podía tomar ahora para afirmar mis derechos. El pensamiento era tanto aterrador como estimulante. Todavía no conocía todos los detalles legales, pero podía observar, documentar y planificar. Ya no podía ser una testigo pasiva del desmantelamiento de mi vida. Mis ojos recorrieron la habitación nuevamente, notando los detalles más pequeños, el ligero desalineamiento de las alfombras, el apilamiento descuidado de los libros, la forma en que Tomás manejaba las sillas antiguas con indiferencia calculada. Estos detalles, aunque menores en aislamiento colectivamente, contaban una historia de premeditación y titularidad. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que la vida que Javier y yo construimos estaba siendo parcelada según su estrecha concepción de familia. Tomé una respiración profunda, dejando que el aire frío de la habitación se asentara en mis pulmones, anclándome. El duelo vendría en su propio tiempo. Ahora mismo el imperativo era claro. Necesitaba actuar con precisión, planificar con la misma consideración cuidadosa que Javier siempre había demostrado. Cada mirada a Adrián, cada sentimiento de Tomás, cada paso confiado de Esteban, era una oportunidad para recopilar información, anticipar sus próximos movimientos, preparar mi propia respuesta. Me moví silenciosamente hacia el pasillo y comencé a tomar notas mentales catalogando quién manejaba qué piezas priorizaban y cómo coordinaban sin consultarme. Mi tristeza seguía ahí, aguda e inmediata, pero estaba templada por el reconocimiento. Esto no era solo una prueba de resistencia, sino un llamado a afirmarme. Javier me había enseñado el valor de la vigilancia y la estrategia silenciosa, y ahora la emplearía plenamente. Para cuando Adrián regresó con otra caja, ya tenía un plan formándose en mi mente. Ya no simplemente observaría. Actuaría con cuidado y deliberadamente para proteger la vida que Javier y yo construimos. El peso de sus suposiciones, su certeza de que sería pasiva, solo fortalecía mi resolución. No permitiría que el luto fuera explotado y reclamaría el control sobre la vida que nos pertenecía a ambos. Me había retirado al estudio, dejando que Adrián y Tomás continuaran con su empaque orquestado, cuando un pequeño sobrefamiliar captó mi atención en el escritorio de Javier. El cuero estaba desgastado, pero la solapa estaba sellada con fuerza, una sutil promesa de que contenía algo significativo. Mis manos temblaron ligeramente al levantarlo, recordando cómo Javier siempre había sido meticuloso, organizado y deliberado. Había planeado para todo, incluso para los momentos que más temía. Al abrir el sobre encontré un conjunto de documentos cuidadosamente ordenados, cada uno con el sello oficial de un abogado de Querétaro. Mi respiración se detuvo al leer los encabezados escrituras de la casa, acuerdos de propiedad conjunta,
autorizaciones de cuentas bancarias y documentos relacionados con la clínica veterinaria que Javier había construido desde cero. El alivio me invadió mezclado con incredulidad. Este era el escudo legal que Javier había insinuado a lo largo de los años, la garantía silenciosa de que la vida que construimos juntos no podía ser desmantelada por la certeza estrecha de su familia. Me hundí en la silla junto a la ventana, la luz matutina cayendo sobre las páginas, y leí más. Cada documento era preciso, meticulosamente preparado, para asegurar que conservara todos los derechos sobre la propiedad y los activos que Javier y yo compartíamos. Las escrituras estaban todas en propiedad conjunta, con derecho de supervivencia, lo que significaba que tras su fallecimiento, cada título, cada cuenta y cada activo se transferiría automáticamente a mí. Su previsión no era meramente práctica, era protectora, una defensa silenciosa, pero inexpugnable contra las suposiciones y la titularidad de Esteban y sus hijos. Mi mente corría imaginando cómo reaccionaría Esteban si lo supiera. Toda su confianza, sus movimientos calculados, sus discusiones casuales sobre dividir nuestra vida entre ellos, estaba basado en la suposición de que no tenía derecho, que era temporal, y que la línea familiar dictaba la propiedad. Javier había anticipado cada una de sus presunciones, y las había anulado en silencio deliberadamente con todo el peso de la ley. Los documentos de la clínica veterinaria captaron mi atención a continuación. Javier había comprado la propiedad total de su padre años antes, usando sus propios ahorros para asegurar el control absoluto. Ahora legalmente era nuestra enteramente bajo mis derechos. La comprensión era vertiginosa. La autoridad que Adrián y Tomás blandían con tanta confianza era ilusoria. La estructura en la que confiaban para descartarme había sido desmantelada mucho antes de que pensaran en actuar. Una pequeña nota doblada se deslizó de entre los papeles. La letra cuidadosa de Javier se extendía por ella tranquila y precisa: Mariana. Si estás leyendo esto, sabe que todo lo que construimos es tuyo. Sus suposiciones no pueden tocarlo. Protégelo como mejor veas. Con amor, Javier. Las lágrimas pincharon mis ojos, inesperadas pero bienvenidas. Por primera vez desde el funeral, el peso aplastante del miedo que me había oprimido comenzó a levantarse. El alivio reemplazó la opresión en mi pecho, y la esperanza comenzó a abrirse paso a través de la tensión que se había asentado en la casa. Javier había previsto lo peor y había asegurado que estaría protegida, que nuestra vida juntos, aunque ahora ensombrecida por el duelo, no podía ser borrada. Me levanté de la silla sosteniendo los documentos cerca, sintiendo un renovado sentido de fuerza. El cuidado meticuloso que Javier había mostrado al preparar este momento me dio más que protección legal. Me dio certeza. La previsión silenciosa y paciente que había definido su amor ahora se convertía en mi armadura. Cada suposición que la familia había hecho, cada plan que habían susurrado, estaba construido sobre una base de ignorancia. Y cuando llegara el momento, su certeza se derrumbaría, mientras mis derechos meticulosamente asegurados por Javier surgirían inexpugnables. Por primera vez esa mañana me permití una pequeña sonrisa privada. La tormenta apenas comenzaba, pero la marea ya había cambiado a nuestro favor. Desdoblé la última hoja de pergamino, mis dedos trazando los bordes con cuidado, como si tocarla con demasiada fuerza pudiera disminuir el peso de sus palabras. La letra de Javier era familiar, precisa, deliberada cada trazo, impregnado con la tranquila certeza que siempre me había anclado. El sobre ya había revelado el marco legal que había construido, pero esta carta era algo más íntimo, más personal. Mi querida Mariana comenzaba y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para protegerte de su crueldad. Las primeras líneas golpearon como una ola una mezcla de duelo y reconocimiento que hizo que mi pecho se apretara. Describió los años de crueldad sutil que había soportado, comentarios susurrados en reuniones familiares, la colocación cuidadosa al final de las mesas, las sugerencias casuales de que no era realmente una de ellos. Cada ejemplo que citaba, cada memoria que sacaba a la luz, atravesaba las capas de negación que había construido para sobrevivir esos momentos. Sentí el viejo aguijón de la humillación, pero ahora estaba templado con el conocimiento de que Javier lo había visto todo, que nunca había descartado mi dolor, ni asumido que no merecía protección. Sus palabras continuaron deliberadas e inflexibles. Durante 8 años los vi tratarte como forastera, alguien que no pertenecía. He observado sus suposiciones, sus exclusiones calculadas y su falta de respeto casual. Y sin embargo tú perseveraste y me amaste incluso cuando el peso de su desaprobación nos oprimía. Dejé que la carta descansara en mis manos, permitiéndome sentir la plena fuerza de la validación que su reconocimiento traía. Javier no solo había reconocido la injusticia, sino que había planeado para ella, construyó salvaguardas para asegurar que, sin importar lo que intentaran, yo permanecería segura. Los documentos legales eran la estructura, pero esta carta era la columna moral, su creencia inquebrantable en mi valor y el lugar legítimo que ocupaba en su vida. Relató instancias específicas sutiles pero reveladoras, la forma en que Clara me comparaba con otras hijas de sus amigos, las pausas silenciosas en la conversación cada vez que entraba yo a una habitación, los eventos cuidadosamente programados para aislarme, y luego contrastó eso con mi fuerza, mi paciencia y mi presencia inquebrantable a su lado. La carta pintaba una imagen no solo de sufrimiento, sino de resistencia y dignidad. «Recuerda», escribió Javier, «ellos nunca te han entendido, pero yo siempre lo he hecho. Tu bondad, tu inteligencia, tu resiliencia. Esas son las cualidades que importaron para mí, y ahora importarán solo para ti». Un nudo se formó en mi garganta. El duelo que había cargado desde su partida se mezcló con un profundo alivio, un sentido de que había sido vista y valorada plenamente y sin reservas. Leí más, trazando sus palabras lentamente, dejando que cada oración reforzara mi creciente valentía. Él delineó nuevamente las medidas legales que había tomado, enfatizando que sus suposiciones eran irrelevantes y que nuestra vida compartida, cada posesión y cada memoria seguía siendo mía, para proteger. Su previsión, combinada con la intimidad de la carta, creó un reservorio de fuerza del que podía echar mano en el enfrentamiento que se avecinaba. Doblé la carta con cuidado, guardándola cerca de mi pecho. El peso del duelo seguía ahí, pesado e implacable, pero bajo él ardía una llama constante de resolución. La voz de Javier, silenciosa pero inquebrantable, llenaba mi mente. Ya no era solo una observadora pasiva de sus acciones. Estaba armada con su guía, su planificación y su creencia firme en mí. Por primera vez ese día me sentí capaz de enfrentar a la familia con la certeza de que lo que asumían podían quitarme ya estaba protegido con seguridad. El día que Javier reservó para reunirnos con Eduardo Salazar llegó como un ajuste de cuentas silencioso. La mañana en Querétaro era fresca, la luz del sol filtrándose por las altas ventanas del estudio, donde el maletín de cuero del abogado descansaba sobre el escritorio de roble pulido. Javier estaba sentado frente a mí, tranquilo y preciso, con las manos cruzadas frente a él. Sentí una mezcla de anticipación e inquietud consciente de que lo que estábamos a punto de hacer solidificaría el futuro de nuestra vida compartida,
de maneras que la familia no podía predecir ni socavar. Eduardo, un hombre alto con sienes canosas y un comportamiento exacto, nos saludó con un apretón de manos firme y un asentimiento medido. Su presencia traía tranquilidad. Javier había elegido bien. Necesitamos asegurarnos de que todo sea hermético, dijo abriendo su maletín y revelando los montones de documentos legales organizados. Esto incluye escrituras de propiedad, cuentas bancarias, inversiones y la clínica veterinaria. Cada activo debe estar claramente contabilizado con Mariana como beneficiaria única donde sea necesario. Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria pero compuesta. Ya he delineado las transferencias y los acuerdos de propiedad conjunta, pero quiero asegurarme de que nadie pueda cuestionarlos después de que me haya ido. Han asumido demasiado en el pasado. No quiero que Mariana enfrente ninguna ambigüedad. Eduardo asintió hojeando las páginas. Una cláusula de no impugnación evitará cualquier disputa potencial. Si alguien intenta cuestionar el testamento o las transferencias, perderá cualquier reclamo por completo. Es una de las protecciones más efectivas disponibles bajo la ley mexicana. Observé a Javier de cerca, notando la firmeza en sus ojos. Había planeado para cada eventualidad, no porque desconfiara de mí, sino porque entendía la mentalidad de la familia calculada, titulada, inflexible. Cada palabra que pronunciaba, cada precaución que insistía, era un testimonio de su previsión y su compromiso inquebrantable para asegurar mi seguridad. Eduardo continuó. También notariaremos los documentos y mantendremos copias certificadas en nuestra oficina. Si alguna vez surge una disputa, tenemos la autoridad legal inmediata para hacer cumplir estos arreglos. Será imposible para cualquiera asumir la propiedad sin consentimiento. Sentí una oleada de gratitud y alivio templada por el conocimiento de que esta reunión también era un reconocimiento de la amenaza planteada por Esteban y sus hijos. 8 años de marginalización y exclusión sutiles habían creado un entorno donde las suposiciones sobre mi pasividad podían haber sido fácilmente explotadas. La planificación meticulosa de Javier ahora era mi escudo, y podía sentir el peso invisible de éste asentándose a mi alrededor, fortaleciendo la determinación silenciosa que había sentido crecer durante la mañana. Javier añadió: quiero asegurar que Mariana tenga el control total de la clínica veterinaria, incluyendo listas de clientes, citas y finanzas. Es vital que pueda operarla independientemente, sin interferencias ni desafíos. Su voz era tranquila, pero percibí la intensidad detrás de ella, una insistencia silenciosa de que nada se dejaría al azar. Eduardo tomó notas cuidadosas, destacando las secciones que requerirían firmas, testigos y verificaciones. Explicó cada cláusula en detalle, asegurándose de que tanto Javier como yo entendiéramos cada matiz. Una vez que estos estén finalizados y archivados, los derechos de Mariana están asegurados. Ninguna suposición o tradición puede anularlos, dijo enfatizando la finalidad legal de las medidas. Cuando la reunión concluyó, Javier se volvió hacia mí colocando su mano suavemente sobre la mía. Esto es todo lo que podemos hacer para protegerte. Nada de lo que han asumido o planeado puede tocar lo que estamos estableciendo. Exhalé lentamente, absorbiendo el peso y el alivio de sus palabras. La casa, la clínica, la vida que Javier y yo construimos, todo estaba protegido. Sin embargo, incluso en esa seguridad, el pensamiento de enfrentar a la familia se cernía una tormenta esperando más allá de las paredes. Sentí una oleada de fuerza silenciosa. Viniera lo que viniera, estaba lista. La base que Javier había construido resistiría cualquier intento de socavarla
y la llevaría adelante con la claridad y el coraje que él había inculcado en mí. Era una tarde tardía cuando la doctora López dio la noticia. Javier estaba sentado a mi lado en el estudio, la luz del sol, atravesando el escritorio, proyectando largas sombras sobre los montones de papeles legales que habíamos pasado semanas preparando. Su comportamiento tranquilo, tan familiar y firme, permanecía inquebrantable en apariencia, pero podía verlo en sus ojos el reconocimiento silencioso de la batalla que se avecinaba. «Cáncer de páncreas en etapa 4», dijo la doctora suavemente, su tono preciso pero teñido de empatía. «Podemos intentar un tratamiento agresivo, pero de manera realista. Estamos hablando de 6 a 8 meses». Sentí mi pecho apretarse como si las paredes mismas me aplastaran. Las palabras resonaron en la habitación pesadas y inflexibles. Javier extendió la mano descansándola sobre la mía, su toque anclándome. Quería colapsar, dejar que el duelo me consumiera, pero sabía que ahora más que nunca, él necesitaba mi resolución tanto como mi presencia. Tomó una respiración profunda, su voz tranquila. «Esto cambia las cosas, pero no cambia lo que hemos hecho. Mariana, todo lo que hemos preparado, las escrituras, la clínica, las cuentas, está asegurado. Podemos terminar lo que empezamos sin preocuparnos por ellos». Asentí tragando el nudo en mi garganta. Había visto a Javier manejar crisis antes, emergencias médicas, reveses financieros e incluso tensiones familiares, siempre con mano firme. Pero esto era diferente. Esto era irrevocable. Sin embargo, la claridad de nuestras preparaciones me dio un extraño consuelo, un sentido de que incluso en la sombra de la enfermedad no éramos impotentes. Durante las próximas horas volvimos a los planes del patrimonio, revisando cada documento, cada cláusula, asegurándonos de que nada se hubiera pasado por alto. Eduardo Salazar llegó con más documentación, verificando firmas y confirmando notarizaciones. Javier dictó revisiones menores, especificando que ciertas cuentas de clientes de la clínica no podían transferirse sin el consentimiento de Mariana, enfatizando nuevamente que mi autoridad debía ser absoluta. Lo observé de cerca, notando el cuidado meticuloso en sus palabras, la precisión en cada instrucción. Incluso mientras enfrentábamos un diagnóstico que podía consumirnos a ambos, mantenía su enfoque, canalizando su energía en protegerme, en asegurar que nunca enfrentaría la crueldad de la familia sin protección. Su amor era silencioso, deliberado, inflexible, un lazo que me mantenía anclada en medio de la tormenta de emociones. En los momentos tranquilos entre las discusiones legales, me permití tocar su brazo, recordándole que aún estábamos juntos en esto. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de mis ojos, pero las tragué, negándome a dejar que la desesperación fracturara la resolución que nos había sostenido durante la mañana. El duelo y la determinación se entrelazaban, creando un ritmo constante. En la habitación, reconocimiento de la pérdida, combinado con la certeza de nuestras acciones. Javier hizo una pausa por un momento, mirando por la ventana hacia el jardín que cuidamos juntos. «Hemos hecho todo lo que podemos», dijo suavemente. «Si llega lo peor, estarás protegida. El resto depende del universo». Apreté su mano, una afirmación silenciosa de que entendía de que continuaría la lucha ya a su lado. La sombra de la enfermedad era larga y oscura, pero dentro de ella, la claridad de propósito y la seguridad de nuestros planes creaban un pequeño espacio resiliente. Podíamos enfrentar los días venideros con intención, incluso mientras reconocíamos lo inevitable. Para la noche los documentos estaban finalizados, cada uno notariado y asegurado, una garantía tangible de la previsión de Javier. Nos sentamos juntos en silencio, el peso del diagnóstico pesado pero amortiguado,
por el conocimiento de que la vida y el amor que construimos estaban salvaguardados. Podía sentir la fuerza de su presencia y por primera vez, ese día me permití una esperanza tentativa. Incluso en la sombra de la enfermedad, el coraje y el amor podían coexistir, guiándonos a través de lo que viniera después. Acababa de regresar de revisar la cocina cuando escuché el bajo rasguño de muebles contra la madera dura. Al principio pensé que podría ser una entrega, pero el ritmo medido, los sonidos coordinados, eran inconfundiblemente los de los hombres morales. Me congelé escuchando mientras Adrián y Tomás se movían por las habitaciones con la precisión de hombres reclamando territorio, como si la vida que Javier y yo construimos juntos pudiera simplemente ser particionada y reasignada. Me adentré en el pasillo manteniéndome en las sombras y los observé. Adrián llevaba una pila de libros antiguos que Javier había coleccionado durante décadas, sus lomos desgastados y familiares. Tomás maniobraba un sillón ornamentado, uno que Javier amaba usar mientras leía el periódico vespertino hacia la puerta, sus movimientos deliberados y sin prisas, como si hubiera ensayado esto muchas veces. Esteban permanecía en el fondo con los brazos cruzados supervisando el proceso, con una satisfacción engreída que hacía hervir mi sangre. La comprensión se asentó sobre mí con una claridad gélida. Esto no era un acto impulsivo. Era la culminación de años de planificación, la extensión de las exclusiones sutiles, las comparaciones susurradas y los arreglos de asientos calculados en los eventos familiares. Cada desaire, cada manipulación silenciosa que había soportado, había conducido a esta mañana donde asumían que podían desmantelar nuestra vida compartida tan fácilmente como mover muebles. El duelo surgió en mi pecho amenazando con abrumarme, pero estaba templado por la creciente consciencia de que no podía permanecer pasiva. Mi primer paso hacia la acción fue simple pero necesario: documentar. Saqué mi cámara del cajón del escritorio y comencé a fotografiar los artículos mientras se movían. Las fotos capturaban el estado de cada pieza, la ubicación en cada habitación y los rostros de los movers mientras los llevaban. Cada imagen era un registro, una declaración silenciosa de que reconocía el robo, mientras ocurría que no permitiría que las suposiciones quedaran sin desafío. Mientras me movía silenciosamente de habitación en habitación, tomé notas mentales de los patrones. Adrián priorizaba artículos de valor histórico o sentimental, mientras que Tomás se enfocaba en piezas que podían revenderse o incorporarse a sus propios espacios. Las instrucciones de Esteban eran claras y autoritarias, dictando tanto el orden como el cuidado, o la falta de este, con el que se manejaban los artículos. Podía ver el cálculo en cada paso, la confianza nacida de años de titularidad y suposición. Y sin embargo, en medio de la rabia y la incredulidad, una estrategia sutil comenzó a formarse en mi mente. Si creían que simplemente observaría, podía usar esa expectativa a mi favor. Noté las salidas, la secuencia de movimientos y los artículos que se cargaban primero. Cada observación me daba información que podía usar una manera de contrarrestar su presunto control. El peso de mi duelo seguía presente, pero ya no me paralizaba. Se convirtió en una herramienta para el enfoque, agudizando mi conciencia y resolución. La previsión de Javier venía a mi mente repetidamente. Había dejado todo meticulosamente arreglado, legalmente seguro y protegido. Podía actuar con confianza porque sabía que la base era sólida. Este conocimiento transformó mi miedo en determinación. No sería intimidada, no sería apresurada ni silenciada. Cada foto, cada nota, cada detalle cuidadosamente registrado, era un paso hacia la recuperación de la vida que buscaban dividir.
Para media mañana los movers habían llevado la mayoría de los objetos valiosos a los camiones estacionados afuera. La casa ahora estaba más silenciosa, el vacío, acentuando la remoción deliberada de nuestra historia compartida. Me quedé en la sala, cámara en mano, corazón latiendo, y me permití sentir una mezcla de duelo, rabia y anticipación controlada. El enfrentamiento había comenzado, pero ahora, armada con observación y preparación, ya no era simplemente una testigo. Estaba lista para afirmar mis derechos silenciosamente, deliberadamente, y con la certeza que Javier había asegurado, me respaldaría. La casa se sentía imposiblemente silenciosa después de que los camiones se fueron del patio, dejando solo los restos dispersos de lo que una vez fue una vida cuidadosamente curada. Me quedé en la sala, mis manos presionadas contra los bordes del mantel, mirando los espacios vacíos donde habían estado las pertenencias favoritas de Javier. El duelo que me había pesado desde su partida ahora estaba teñido de una rabia contenida. Esto ya no era solo sobre la pérdida. Era sobre la afirmación, sobre reclamar la vida que había sido sistemáticamente socavada. Tomé mi teléfono y marqué el número de la oficina de Eduardo Salazar, mis dedos firmes a pesar de la tensión que se enroscaba en mi pecho. La línea sonó, y pronto su voz tranquila y mesurada llenó mis oídos. Mariana dijo con un tono de reconocimiento: «Esperaba tu llamada. ¿Cómo puedo ayudarte?» Expliqué la situación de manera sucinta, detallando la remoción de las pertenencias, las suposiciones hechas por Esteban y sus hijos, y el sentido de titularidad que había guiado sus acciones. Eduardo escuchó sin interrumpir su presencia por teléfono, como un ancla en una tormenta. «Tomaremos acción inmediatamente», respondió. «Tienes todos los derechos legales y nos aseguraremos de que no puedan interferir más. No los enfrentes hasta que llegue». Colgando sentí el primer destello de empoderamiento en horas. Javier me había dejado las herramientas para defender esta vida, y ahora era el momento de usarlas. Me moví por las habitaciones metódicamente, inspeccionando lo que quedaba, notando qué artículos habían sido manejados con cuidado y cuáles habían sido arrojados a un lado, como si fueran intrascendentes. Cada observación, cada detalle alimentaba la estrategia que se formaba en mi mente. Llamé al número de Adrián fingiendo una calma curiosidad sobre el progreso del día, pero su tono confiado solo reforzó mi resolución. Creían que cedería, que mi presencia era opcional, que el peso emocional de la situación me haría pasiva. Me subestimaron. Siempre me habían subestimado. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas, me preparé para el enfrentamiento que vendría. Reuní los documentos legales que Javier había dejado, junto con una carpeta pequeña que contenía las fotos que había tomado antes. Cada imagen un registro del movimiento y tratamiento de nuestras pertenencias. Estos no eran meramente documentos. Eran evidencia, una afirmación tangible de la vida que compartí con Javier y los derechos que ahora poseía. Para la tarde, Eduardo llegó su auto negro entrando suavemente al patio. Lo recibí en la puerta sintiendo el peso de la expectativa asentarse sobre mí. Su presencia era tranquilizadora, un recordatorio de que la ley combinada con la previsión de Javier ahora estaba de mi lado. Le entregué la carpeta de notas y fotos, sus ojos escaneando el contenido brevemente antes de asentir. «Tenemos todo lo que necesitamos para afirmar tus derechos», dijo. De pie allí sentí una extraña mezcla de alivio y anticipación. La casa ya no era un entorno pasivo. Era un escenario donde se desarrollaría el próximo acto. Mi duelo permanecía una sombra en los bordes de mi consciencia, pero estaba templado por una determinación creciente. Ya no observaría mientras mi vida era parcelada según suposiciones y titularidad.
Enfrentaría esto con cuidado, deliberadamente, con todo el peso de la preparación detrás de mí. Esteban y sus hijos regresaron brevemente sin saber de la presencia de Eduardo, discutiendo la próxima fase de sus planes. Observé desde el pasillo cada palabra reforzando su confianza y su ceguera ante la realidad legal. Se movían a través de las mociones de autoridad, pero la base de sus suposiciones ya estaba desmoronándose, incluso si aún no podían verlo. Tomé una respiración profunda y di un paso adelante, dejando que mi postura transmitiera una autoridad tranquila. Los enfrentaría con claridad y precisión. La tensión en la casa era palpable, espesa, con expectativas y amenazas ocultas, pero sentía una fuerza silenciosa y constante asentarse sobre mí. Hoy me plantaría no solo como una viuda llorando una vida perdida, sino como la guardiana legítima del legado que Javier me había dejado. Cada paso que había dado, cada observación, cada preparación, había conducido a este momento, y ahora estaba lista. El momento en que Eduardo Salazar entró a la sala, el aire cambió. Adrián y Tomás estaban ajustando la colocación de un conjunto de sillas antiguas cuando el maletín negro del abogado resonó contra el suelo de madera dura. Esteban, de pie cerca de la escalera con los brazos cruzados, levantó una ceja, pero no dijo nada, confiado como siempre en que la suposición de titularidad estaba de su lado. La sola presencia de Eduardo exigía atención. Alto e impecablemente compuesto, se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a leer y hacer cumplir la ley. «Señores», comenzó su voz mesurada resonando en la habitación, sin necesidad de alzar el tono. «Creo que tenemos asuntos que aclarar respecto a la propiedad y los activos actualmente en discusión». Esteban se movió incómodo, una ligera arruga formándose en su frente. ¿Aclarar? No entiendo. Esta propiedad pertenece a la familia. La viuda no tiene derecho más allá de lo que Javier Eduardo. Abrió su maletín y dispuso los documentos con movimientos precisos y deliberados. Escrituras, autorizaciones de cuentas, acuerdos de propiedad conjunta y el testamento completo, todos meticulosamente preparados, notariados y legalmente vinculantes. Todos los activos previamente pensados en cuestión están, de hecho, bajo la legítima propiedad de Mariana Velázquez, dijo Eduardo. Esto incluye la casa, la tierra, las cuentas bancarias y la clínica veterinaria que Javier Morales poseía. Sentí una oleada de vindicación, el alivio inundándome incluso, mientras el rostro de Esteban palidecía. Adrián y Tomás se congelaron a mitad de paso sus manos, aferrando los artículos que acababan de levantar. La confianza que había guiado cada uno de sus movimientos desde el amanecer vaciló bajo el peso de la realidad. Eduardo continuó metódicamente. Además, el testamento incluye una cláusula de no impugnación. Cualquier intento de cuestionar estos arreglos resultará en la pérdida de cualquier reclamo potencial. Las palabras eran claras, legalmente precisas e inexpugnables. Los labios de Esteban se apretaron en una línea delgada. Eso no puede ser posible. Siempre hemos manejado la herencia familiar. La casa, la clínica son parte de la línea de sangre. Ella no es de sangre. La línea de sangre no anula la propiedad legal, respondió Eduardo con calma. Javier Morales arregló la propiedad conjunta completa y las protecciones legales para asegurar que sus deseos se cumplan sin ambigüedad. La tradición no otorga titularidad cuando documentos legales claros dictan lo contrario. Clara, que había estado en silencio hasta ahora, dejó escapar un jadeo agudo e incrédulo. Pero la propiedad siempre ha pertenecido a la familia. No puede simplemente... De hecho, interrumpió Eduardo abriendo el testamento en una página resaltada.
Estos arreglos son deliberados, documentados y ejecutables. Javier Morales aseguró que los derechos de Mariana Velázquez estén completamente protegidos y cualquier acción contraria constituye una violación de la ley. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el leve crujido de la escalera, el roce de los pies y el suave jadeo de la comprensión, mientras Esteban, Adrián y Tomás procesaban la verdad. La confianza que los había llevado toda la mañana, la suposición de que la viuda simplemente cedería, se había desmoronado por completo. Me quedé en silencio detrás de Eduardo, la carpeta de fotos y notas aferrada en mi mano. Cada pieza de evidencia que había preparado durante la mañana ahora servía para reforzar la realidad legal. Habían creído que podían intimidarme, dictar la remoción de nuestra vida compartida y afirmar autoridad a través de una titularidad asumida. Ahora, enfrentados con la previsión de Javier y la ley misma, su poder se evaporó. Adrián dejó caer el libro antiguo que sostenía sus ojos abiertos. El agarre de Tomás en el sillón se aflojó. Esteban se hundió lentamente en una silla al peso del error de cálculo, presionándolo fuertemente. Eduardo se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada inquebrantable, y continuó leyendo extractos del testamento de Javier, destacando la lógica, la cláusula de no impugnación y las instrucciones explícitas respecto a los derechos de Mariana. Cada oración golpeaba como un martillo contra sus suposiciones. La arrogancia y la certeza que habían guiado su mañana, todo su enfoque, para mi exclusión, fueron desmanteladas sistemáticamente, legalmente e irrevocablemente. Mientras estaba allí absorbiendo la escena, una extraña calma se asentó sobre mí. El enfrentamiento había alcanzado su punto álgido, la tormenta de titularidad y suposición calculada, expuesta y derrotada. La planificación cuidadosa de Javier, su previsión y su dedicación inquebrantable para protegerme habían ganado el día. Sentí la tranquila y constante certeza de que lo que habían intentado quitarme permanecería firmemente en mi posesión, justo como él lo había querido. La mañana después de la confrontación legal, la casa estaba silenciosa de una manera que se sentía casi extraña. Los camiones que se habían llevado la primera ola de pertenencias se habían ido dejando solo los ecos de pasos y el leve aroma a madera pulida en el aire. Esteban, Adrián y Tomás regresaron a regañadientes, cada uno cargando el peso de la repentina comprensión de que sus suposiciones habían estado catastróficamente equivocadas. Se movían con vacilación, ahora inseguros de qué podían tocar su confianza previa, reemplazada por la pesada conciencia de los límites legales que ya no podían ignorar. Observé desde el umbral de la sala de pie más alta que toda la mañana. Las carpetas de documentación y fotos que había reunido descansaban en la mesa junto al testamento que Javier había dejado. Cada detalle, cada plan cuidadosamente ejecutado, ahora estaba en pleno efecto. La autoridad que la familia había asumido sobre mi vida, sobre nuestro hogar, sobre la clínica que Javier y yo construimos, había sido irrevocablemente desmantelada. Esteban se acercó al mantel, sus manos temblando ligeramente, mientras devolvía las fotos enmarcadas y los pequeños recuerdos personales que había intentado llevarse. Adrián trajo de vuelta los libros antiguos, mientras que Tomás ajustaba la posición de la silla de lectura de Javier. Cada artículo ahora se colocaba con cuidado como en reconocimiento de los derechos que habían intentado negar. Hablaban poco, intercambiando miradas incómodas, plenamente conscientes de que cada paso en falso podría resultar en repercusiones legales. Me moví por la casa tocando superficies familiares que una vez habían sido trastornadas en el caos de la mañana. El peso del miedo y la impotencia que me había oprimido desde el funeral había sido reemplazado por un alivio profundo y anclador.
La previsión de Javier, su planificación meticulosa, había asegurado que nuestra vida juntos, cada memoria, cada activo, permaneciera intacta. Su amor y su protección no solo habían sobrevivido a su ausencia, sino que habían guiado activamente la restauración del orden y la justicia. Eduardo Salazar permaneció cerca supervisando el proceso, su presencia una garantía constante. Todo está siendo devuelto a su lugar legítimo, dijo en voz baja observando mientras Esteban y sus hijos cumplían. Legalmente y prácticamente los derechos de Mariana están confirmados. No se requiere ninguna acción adicional de tu parte a menos que intenten cuestionar los arreglos. Exhalé lentamente, dejando que la tensión se liberara de mis hombros. Durante horas, me moví por las habitaciones verificando cada colocación, asegurándome de que nada se pasara por alto. La casa era nuestra nuevamente, no solo por la aplicación legal, sino porque la intención de la vida y el amor de Javier había sido honrada. Cada foto, cada libro, cada pieza de mobiliario querida era un testimonio del cuidado meticuloso que había tomado para protegerme incluso de aquellos más cercanos a él. Mientras hacía una pausa junto a la chimenea, mi mano descansando en la silla que Javier siempre había favorecido los recuerdos de nuestros años juntos, me envolvieron. Podía escuchar su voz tranquila, sentir su presencia en los espacios que compartimos en el jardín, que cuidamos juntos, en los rituales silenciosos de nuestra vida diaria. La injusticia que enfrenté fue real, la crueldad de la titularidad fue aguda, pero el resultado, la afirmación de mi lugar, el reconocimiento de mi valor, era absoluto. La familia permanecía apagada, su arrogancia previa, reemplazada por un reconocimiento a regañadientes de la realidad. Clara permanecía en la puerta, los ojos suavizados, pero aún teñidos de incredulidad. Esteban evitaba el contacto visual directo, la certeza patriarcal que lo había guiado ahora destrozada. Adrián y Tomás intercambiaron una mirada, ambos registrando silenciosamente las consecuencias de sus presunciones. Tomé un momento para caminar por el estudio, el corazón de nuestro hogar, tocando los papeles y libros que Javier había amado. Cada artículo era un recordatorio de su consideración, su amor y su protección inquebrantable. La victoria no era simplemente legal, era emocional, moral y personal. Javier me había dejado más que activos. Me había dejado certeza, validación y el conocimiento de que nuestra vida compartida había importado profundamente. Mientras estaba en el centro de la sala absorbiendo el orden restaurado, me permití sonreír silenciosamente. El duelo, el miedo, las horas, observando el desmantelamiento de nuestra vida, todo estaba templado por el sentido de justicia y la presencia perdurable del amor de Javier. Sentí la plena medida de la agencia que me había sido negada solo horas antes, y con ella la tranquila confianza de que viniera lo que viniera, lo enfrentaría anclada en la certeza de lo que era correcto y lo que había sido protegido para mí.